Hola, sean bienvenidos al mundo maravilloso de las matemáticas. Para esta vez voy a explicar el tema asíntotas de una función. Algunas veces, cuando queremos representar gráficamente a una función, encontramos que a medida que la variable se va acercando a un valor determinado, a un valor definido del dominio, el valor de la función crece ilimitadamente hacia más infinito. Pero también puede ocurrir que decrezca ilimitadamente hacia menos infinito. Matemáticamente significa que la función tiene una asíntota vertical. Estas asíntotas verticales ocurren generalmente cuando la función es de tipo función racional o de tipo fracción algebraica, y como usted sabe, en números reales no existe la división entre cero. Entonces, a medida que el denominador se va acercando a cero, va a ocurrir que la gráfica va a crecer ilimitadamente a más infinito o puede decrecer hacia menos infinito. Esto nos trae a reflexionar que las asíntotas verticales ocurren cuando el denominador desaparece. O sea, cuando el denominador se convierte en cero. Pero también puede ocurrir que la gráfica, a medida que la variable crece ilimitadamente a más infinito o decrece ilimitadamente a menos infinito, el valor de la función se va convirtiendo en un valor constante. Y en ese caso, la función tiene una asíntota horizontal. Vuelvo a repetir. Cuando usted encuentre que a medida que la variable se vaya extendiendo a más infinito o a menos infinito, la función va adquiriendo un valor constante. Y eso ocurre porque la función tiene una asíntota horizontal. ¿Cómo encontrar estas asíntotas horizontales? Las asíntotas horizontales se pueden hallar calculando límite de la función cuando la variable x se va acercando a más infinito o a menos infinito. Y también puede ocurrir que la función tenga una asíntota oblicua, que no la vamos a ver en este caso, pero menciono que también existen asíntotas oblicuas. Y a todo esto, la pregunta de ley es, ¿y qué cosa es una asíntota? Una asíntota es una recta que se acerca tanto a la gráfica de la función, pero nunca llega a tocarla. Es decir, la recta asíntota se pega a la gráfica de la función, pero nunca llega a tocarla. Eso viene a ser una asíntota. Veamos algunos casos. Identifique las asíntotas de la función y luego construya la gráfica de la misma. Entonces, vamos a hallar las asíntotas de la función. Primero, vamos a buscar asíntotas verticales. Para encontrar asíntotas verticales, tal como mencioné hace un momento, al denominador lo convertimos en cero. Si x menos 5 se iguala a 0, voy a encontrar que x va a ser igual a 5. Y ya tengo una asíntota vertical. Es decir, si acá tuviéramos nuestro plano cartesiano, eje x,
eje Y. En x igual a 5, ahí vamos a encontrar una asíntota vertical. Aquí habrá una asíntota vertical y esta asíntota vertical viene a ser la recta x igual a 5. Lo cual significa que la gráfica se va a pegar a 5. Entonces, a medida que x se vaya acercando a 5, la gráfica puede extenderse a más infinito o también a menos infinito. Asíntota horizontal. ¿Cómo encontramos una asíntota horizontal? Tomamos límite cuando x se va acercando a más o menos infinito de la función 4 menos 3x dividido entre x menos 5. ¿Cómo hallamos esos límites? Si usted reemplaza directamente 4 restado con menos infinito, arriba va a ser menos infinito y abajo infinito. O sea, va a ser de la forma infinito sobre infinito. ¿Y cómo encontramos esos límites? Dividimos todo entre x. Al dividir todo entre x, voy a tener límite cuando x se va acercando a más o menos infinito de 4 dividido por x menos 3x dividido por x dividido entre x dividido por x menos 5 dividido por x. No se olvide que cuando un valor definido se divide entre infinito, el resultado es 0. De manera que aquí voy a tener 0, arriba tendremos menos 3, abajo tendremos 1, menos 0. Entonces la asíntota horizontal es la recta y igual a menos 3. O sea, donde x sea menos 3, aquí tendremos una asíntota horizontal. Y esta va a ser la recta y igual a menos 3. Y la gráfica de la función. La gráfica de la función será más o menos de este tipo. X se va a más, la gráfica se va a más infinito a medida que la variable x se va acercando a 5 por la izquierda. Y es menos 3 a medida que x se vaya extendiendo a menos infinito. Y por el otro lado va a ser de este tipo. Esa es más o menos la gráfica de la función. Tiene usted ahí asíntotas horizontal, vertical y la gráfica que me representa el comportamiento de la función. Espero que hasta acá me esté entendiendo. Veamos un segundo ejercicio. Identifique y escriba las ecuaciones de las asíntotas si hubiera y luego grafique la función. La función es de tipo fracción y para encontrar asíntota vertical ya sabe que el denominador debe ser igualado a 0. Asíntota vertical, el denominador debe ser igualado a 0. Pero el denominador es una función raíz cuadrada. Y usted sabe que el radicando debe ser 0 o un número positivo. Implica que cuadrado de x más 1 debe ser mayor o igual a 0. Cuadrado de x debe ser mayor o igual a menos 1 y esto nunca se va a producir. Porque todo número real elevado al cuadrado es 0 o positivo. Entonces eso no va a ocurrir. Significa que asíntotas verticales no hay.
Para las asíntotas horizontales, hallamos límite cuando x tiende a más o menos infinito. Entonces, f de x va a ser 5x más 1 dividido por. Cuando tengamos una expresión de este tipo, se busca el término dominante. Y el término dominante viene a ser cuadrado de x. Y la raíz cuadrada de cuadrado de x es valor absoluto de x. Entonces, la asíntota horizontal la vamos a encontrar como límite cuando x se va acercando a más o menos infinito de 5x dividido entre más menos x. Y esto me va a dar más menos 5. ¿Eso qué implica? Que la función tiene dos asíntotas horizontales. Una va a ser x igual a 5 y la otra va a ser x igual a menos 5. Si intentamos hacer una gráfica de la función, tendríamos más o menos una gráfica de este tipo. Eje X, eje Y, dos asíntotas para la función, una asíntota sería la recta x igual a 5, x igual a 5, otra viene a ser la recta x igual a menos 5. X igual a menos 5. Cuando x vale 0, el valor de la función va a ser 1. Para valores negativos, la función va a ser más o menos de este tipo. Y para valores mayores que 1, la función va a ser más o menos de este tipo. Y esa sería más o menos una gráfica de la función. Quiere decir que el dominio de la función es todos los números reales y el rango varía desde menos 5 hasta más 5 en intervalos abiertos. Límite cuando x se extiende a más infinito sería 5. Límite cuando x se extiende a menos infinito sería menos 5. Entonces, cuando usted tiene la representación, cualquier pregunta que quiera de la función la tiene ahí a la mano. No es muy complicado, vuelvo a repetir, pero sí tenga en cuenta que el valor absoluto de cuadrado de x es, la raíz cuadrada de cuadrado de x es valor absoluto de x. Esto es fundamental. Si eso no se interpreta, posiblemente va a tener dificultades a la hora de encontrar las asíntotas de la función. Veamos un siguiente ejercicio. Identifique y escriba las ecuaciones de las asíntotas si hubiera para la función y luego grafíquela. Primero vamos a buscar asíntotas verticales. ¿Cómo encontramos asíntotas verticales? Ya sabe usted, vaya al denominador y conviértalo en 0.
Entonces voy a tener cuadrado de x menos 3x. Esto debe ser 0. Si factoricemos, tenemos x factor de x menos 3 va a ser igual a 0. Este producto es 0 porque alguno de los factores vale 0. Entonces, una de las explicaciones es porque x vale 0 y la otra explicación porque x vale 3. 3 menos 3, 0 y 0 por algo me da 0. Entonces, asíntotas verticales hay dos. Una en x igual a 0 y la otra en x igual a 3. Pero no nos olvidemos que en el numerador hay una función racional. Y el radicando 4 menos x cuadrado debería ser mayor o igual a 0. Hacemos el cambio y tendría x cuadrado menos 4 menor o igual a 0. De aquí obtengo que x menos 2 por x más 2 va a ser igual a 0, con lo cual, si observamos bien, menos 2 y 2, la solución estaría en ese intervalo. ¿Qué me indica? Que el dominio de la función se extiende desde menos 2 hasta 2. Entonces, esta opción queda descartada. X no puede ser 3, ya que el dominio solamente varía de menos 2 a 2. Para hallar asíntotas verticales. Para hallar asíntotas verticales, dividimos todo entre x. Y tendríamos, para hallar asíntotas horizontales, tendríamos límite cuando x se va acercando a más o menos infinito de raíz 4 menos x cuadrado dividido entre x factor de x menos 3. Dividimos entre x y voy a tener raíz 4 dividido, el x ingresa como x cuadrado menos x cuadrado dividido por x cuadrado, x factor de x menos 3 dividido por x. Entonces, aquí va a ser 0, aquí va a ser menos 1, eso no existe, quiere decir que algo dividido entre infinito nos da 0. Entonces, la asíntota horizontal va a ser la recta x igual a 0. Y la asíntota vertical va a ser x igual a 0 y la asíntota horizontal va a ser y igual a 0. Al momento de representar la gráfica, vamos a tener lo siguiente. Eje X, eje Y, y esa sería una representación muy cercana a la gráfica de la función. No se olvide que el dominio va de menos 2 a 2.
Bien. Veamos un siguiente ejercicio. Escriba las ecuaciones de las asíntotas y luego represente la función. Como quiera que usted ya ha venido observando el comportamiento, lo primero que vamos a hacer es hallar asíntotas verticales. Y nos vamos al denominador y lo convertimos en 0. Para asíntotas verticales, al denominador 9 cuadrado de x menos 4, que es el radicando de la función raíz cuadrada, lo igualamos a 0. De aquí obtenemos que x es más menos 2 tercios. Entonces ya tengo ahí dos asíntotas verticales. Para las asíntotas horizontales, vamos a hallar límite de la función a medida que x se va acercando a más o menos infinito. Entonces voy a tener límite cuando x se va acercando a más o menos infinito de 5x más 1, y en el denominador buscamos el término más representativo, que viene a ser el término dominante, 9x cuadrado, y la raíz será 3 valor absoluto de x. Entonces aquí vamos a tener 5x más 1 dividido entre más menos 3x. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener dos asíntotas horizontales. Una de ellas va a ser y igual a 5 tercios y la otra va a ser y igual a menos 5 tercios. Y con esto vamos a intentar hacer una representación gráfica de la función. Eje X, eje Y, las asíntotas verticales va a ser x igual a menos 2 tercios, y la otra va a ser x igual a 2 tercios. X igual menos 2 tercios y x igual 2 tercios. Las asíntotas horizontales va a ser y igual 5 tercios y la otra será y igual a menos 5 tercios. Y la gráfica de la función será más o menos de este tipo. ¿Qué observamos? Que cuando x se va acercando a 2 tercios por la derecha, la función se va a más infinito. Cuando x se va acercando a menos 2 tercios por la izquierda, la función decrece a menos infinito. Además, cuando x crece ilimitadamente a más infinito, la función se va acercando a 5 tercios. Y a medida que x decrece hacia menos infinito, la función se va acercando a menos 2 tercios.
Cuando usted tiene la gráfica, usted puede interpretar lo que le pidan. En el intervalo menos 2/3, 2/3 no existe gráfica. El dominio de la función es de menos infinito a menos 2/3 abierto por la izquierda o de 2/3 a más infinito con extremos abiertos. Y de esa misma manera usted también puede determinar el rango de la función. Vayamos a la pregunta número 5. Identifique y escriba las ecuaciones de las asíntotas de la función. Empezamos por la asíntota vertical. 9 menos cuadrado de x igual a 0 implica que x va a ser más menos 3. Eso significa que la función va a tener dos asíntotas verticales. Asíntotas horizontales. Para encontrar asíntotas horizontales, hallamos límite cuando x tiende a más menos infinito. Entonces vamos a tener límite cuando x se va acercando a más o menos infinito de la expresión 3x dividido entre 9 menos cuadrado de x. Cuando el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ese límite es 0. Quiere decir que la asíntota horizontal va a ser y igual a 0. Representación gráfica. ¿Cómo representamos gráficamente a la función? Vayamos a lo siguiente. Eje X. Eje Y. Las asíntotas verticales, una de ellas es X igual a 3. X igual a 3 y la otra va a ser X igual a menos 3. X igual a menos 3. La asíntota horizontal va a ser el eje X, o sea, la recta Y igual a 0. Y la gráfica sería más o menos de este tipo. Ahí tiene usted un gráfico muy cercano a la función que le están proporcionando. Quiere decir que cuando x decrece ilimitadamente a menos infinito, el límite de la función es 0. Cuando x crece ilimitadamente a más infinito, el límite de la función es 0. Cuando x se va acercando a menos 3 por la izquierda, la función crece ilimitadamente a más infinito. Cuando x se acerca a menos 3 por la derecha, la función decrece a menos infinito y así. Usted puede tomar todas las interpretaciones que necesita a medida que usted vaya analizando los puntos.